Bueno, hola, hola. Eh, Hola, Aunque ya nos saludamos, buenos días para toda la red, para quienes nos escuchan después por YouTube y para todas las que estamos acá en el noveno encuentro de este taller, de este nuevo taller de Escribiendo en Red con Cecilia Filippi, nuestra hermosa tallerista. Eh, Estamos desde Somos en Red, ofreciendo la plataforma para que se puedan dar los talleres, siempre agradecidas por las talleristas que los dan y siempre pidiendo que se sumen a participar de los talleres, a dar talleres, a ser anfitrionas, que se sumen a la red, porque sé que, lo cuento esto porque nos pasa a todas, es que estamos un poco pinchaditos todos y nos está costando participar de cosas, eh, y es muy necesario que participemos y demostremos lo que nos pasa. Y además, bueno, que le ofrezcamos a los demás lo que sabemos hacer. Así que gracias, gracias, siempre gracias a Cecilia y a las talleristas, y gracias a ustedes, chicas, que siempre estamos presentes, participando. Bueno, Ceci, eh, adelante y arriba. Primero abrir el taller, eh, sin hacer ningún homenaje, pero fui nombrando a la poesía del indio que nos acompañó desde alguna manera a todas, a todos. No, no, es imposible no nombrarlo y no poner al un contrario. poquito el sentimiento que nos inundó todos estos días, tratando de despedir a una de esas personas que no vamos a poder despedir de nuestro contexto porque su música y sus letras nos van a seguir acompañando. Y a quien no haya leído con detenimiento sus letras, queda la invitación abierta y queda la invitación abierta para leer y compartir y el espacio que nosotros tenemos para quien quiera sumarse a compartir la poesía del indio también. Y bueno, con este pequeñísimo lugar de introducción, en una semana tan especial, tuvimos a Mirta, que estuvo elaborando y revolviendo la biblioteca y tratando de analizar qué cuento y cómo, y nos va a llevar a dar una vuelta por la cultura y el arte y la manera tan singular de Japón en la escritura. Eh, Probablemente nos podamos sumergir en en un mundo fantástico muy particular. Mirta, te cedo la palabra y escuchamos tu cuento. ¿Qué te pasa en el dedo? El espejo de Haruki Murakami. Desde hace un rato los oigo hablar de experiencias que han vivido y no sé, a mí me da la impresión de que este tipo de relatos puede dividirse en ciertas categorías. En la primera categoría se encuentran aquellas historias donde el mundo de los vivos está en esta brilla y el de los muertos en la opuesta. Pero existen unas fuerzas que hacen que, bajo determinadas circunstancias, pueda cruzarse de una orilla a la otra. Son las historias de fantasmas, por ejemplo. Otras historias se basan en la existencia de ciertos fenómenos o de ciertas facultades que trascienden el común conocimiento tridimensional del hombre. Me refiero a la evidencia o a los presentimientos. Creo que, grosso modo, podríamos dividirlas en estos dos grupos. Pues bien, según he podido constatar, las experiencias de la gente pertenezcan a una u otra categoría, se limitan a un solo ámbito. Es decir, las personas que ven fantasmas los ven con frecuencia, pero no tienen presentimientos
y las personas que sí tienen presentimientos no suelen ver fantasmas. Desconozco la razón de que esto sea así, pero es evidente que existen ciertas disposiciones personales al respecto. Vamos, al menos esa es mi impresión. Luego, por supuesto, están los que no se encuadran en ninguna de ambas categorías. Yo, por ejemplo, llevo viviendo más de 30 años, pero jamás he visto una aparición. Sueños premonitorios o presentimientos jamás los he tenido. Me ha sucedido que encontrándome con dos amigos en el mismo ascensor, ellos han visto un fantasma y a mí se me ha pasado por alto. Mientras ellos dos veían a una mujer vestida con un traje chaqueta gris de pie a mi lado, yo habría jurado que allí mujer no había ninguna, que estábamos los tres solos. No miento. Y ellos no son los que van tomándole el pelo a los amigos. En fin, esta es mi experiencia muy siniestra, pero no altera el hecho de que yo no haya visto jamás un fantasma, ni se me ha aparecido nunca un espíritu. No tengo poder paranormal alguno. Vamos, que mi vida debe ser terriblemente prosaica. Sin embargo, una sola vez, me sentí tan aterrado que se me pusieron los pelos de punta. Hace ya más de 10 años que pasó aquello, pero aún no se lo he contado a nadie. Incluso hablar de ello me causa terror. Me da la impresión de que si lo menciono volverá a ocurrir. Por eso me he callado hasta hoy. Pero esta noche todos han ido contando por turno experiencias aterradoras que han vivido y yo como anfitrión no puedo dar por finalizada la velada sin relatarlos. A mi vez mi historia. Así que voy a atreverme a hablar de ello. No, por favor, ahórrense los aplausos. No creo que mi historia los merezca. Tal como he dicho antes, ni he visto fantasmas ni tengo ningún poder paranormal. Así que es posible que mi historia les parezca poco terrorífica y que los decepcione. En fin, si es así, que así sea. Aquí la tienen. Acabé el instituto a finales de la década de los 60, unos años turbulentos, ya lo saben. Era de pleno la época de las luchas estudiantiles contra el sistema. También yo me había arrastrado por aquella oleada, así que rehusé ingresar en la universidad y decidí vagar unos cuantos años por Japón, trabajando con mis propias manos. Creía que ese era el modo de vida correcto. En fin, cosas de juventud. Ahora, cuando pienso en aquellos días, me parecen muy felices, dejando aparte la cuestión de si aquel era el modo de vida correcto o equivocado. Si volviera a nacer, posiblemente volvería a hacer lo mismo. Durante el otoño de mi segundo año errático, trabajé un par de meses como vigilante nocturno en una escuela, en un instituto de la pequeña población de Niigata. Durante todo el verano había trabajado muy duro y me apetecía tomarme un respiro. Y hacer de vigilante nocturno no era un trabajo que deslomara a nadie. Durante el día me dejaba dormir en las dependencias de los bedeles y por la noche solo tenía que dar 2 rondas por el recinto de la escuela. En las horas que me quedaban libres, escuchaba discos en la sala de música, leía en la biblioteca o jugaba al baloncesto en el gimnasio. Allí solo por la noche se estaba muy bien. ¿Que si tenía miedo? No. ¿Qué va? A los 18 o 19 años se desconoce el miedo. Seguro que no han trabajado en esto de vigilantes nocturnos, así que antes que nada voy a explicarles un poco qué es lo que hay que hacer. Hay 2 rondas de inspección. La primera a las 9 de la noche y la segunda a las 3 de la madrugada. Así está establecido. La escuela era un edificio bastante nuevo, de hormigón de 3 plantas, y el número de aulas estaba sobre las 18 o 20. No era muy grande. También estaban la sala de música, el aula de labores del hogar, el aula de dibujo y además la sala de profesores y el despacho del director. Aparte de las dependencias de la escuela, estaban el comedor, la piscina, el gimnasio
y el salón de actos, y yo solo tenía que darme una vuelta por allí. Eran 20 los puntos que tenía que inspeccionar, y yo iba de una dependencia a otra, echaba una ojeada y ponía con el bolígrafo OK en el papel. Sala de profesores OK, laboratorio OK. Claro que habría podido quedarme tumbado en la habitación de los bedeles y haber ido marcando OK, OK en todas las casillas. Pero nunca descuidé mi trabajo hasta ese punto. En primer lugar, no requería un gran esfuerzo y además de haberse colado algún tipejo adentro, al primero a quien hubiera sorprendido durmiendo habría sido a mí. Así que a las 9 de la noche y a las 3 de la mañana me hacía con una linterna grande y una espada de madera y recorría la escuela de una punta a la otra, con la linterna en la mano izquierda y la espada en la derecha. En el instituto había practicado kendo y tenía gran confianza en mi habilidad. Mientras mi contrincante no fuera un profesional, no me daba miedo, aunque llevase una auténtica espada japonesa. Hablo de aquella época, claro. Hoy saldría corriendo. Era una noche ventosa de principios de octubre. No hacía frío, más bien hacía calor. Desde el anochecer pululaban los mosquitos. A pesar de estar en otoño, recuerdo que había tenido que encender 2 barritas de incienso para ahuyentar los mosquitos. El viento ululaba. Justo aquel día la puerta de la piscina se había roto y golpeaba con furia, agitada por el viento. Se me pasó por la cabeza arreglarla, pero estaba demasiado oscuro. Y la puerta estuvo toda la noche abriéndose y cerrándose con estrépito. En la ronda de las 9 no descubrí nada normal. OK en los 20 puntos. Las puertas estaban cerradas con llave. Todo estaba donde tenía que estar. Ninguna novedad. Volví a las dependencias de los bedeles, puse el despertador a las 3 y me dormí. Cuando el despertador sonó a las 3 de la madrugada, me asaltó una extraña e indefinible sensación. No puedo explicarlo bien, pero me sentía raro. En concreto, no me apetecía levantarme. Era como si hubiera algo que estuviese anulando mi voluntad de incorporarme. A mí nunca me había costado levantarme de la cama, así que aquello me resultaba inconcebible. Con gran esfuerzo logré ponerme en pie y me dispuse a hacer la ronda. La puerta seguía golpeando con estrépito. No obstante, me dio la sensación de que el sonido era distinto. Podían ser simples impresiones, ya lo sé, pero me sentía extraño en mi propia piel. Qué raro. No me apetece nada hacer la ronda, pensé. Pero fui, claro está, porque ya se sabe, en cuanto haces trampas una vez, ya no hay quien lo pare. Así que agarré la linterna y la espada de madera y salí de las dependencias de los bedeles. Era una noche odiosa. El viento soplaba cada vez más fuerte. El aire era más húmedo. La piel me picaba. No lograba concentrarme. En primer lugar, miré el gimnasio y el salón de actos. OK en ambos. La puerta seguía abriéndose y cerrándose con estrépito. Parecía la cabeza de un demente haciendo gestos afirmativos y negativos, sin regularidad alguna. Sí, no, no. Ya sé que es una comparación extraña, pero a mí me dio esa sensación, de verdad. En el interior de la escuela tampoco hallé ninguna anomalía. Todo estaba como siempre. Di una vuelta rápida y marqué OK en todas las casillas. Después de todo, no había ocurrido nada. Aliviado, me dispuse a volver a las dependencias de los bedeles. El último punto que había que inspeccionar era el cuarto de las calderas, en el extremo este del edificio. Las dependencias de los bedeles estaban en el extremo oeste. Por lo tanto, yo tenía que cruzar un largo pasillo de la planta baja para volver a mi habitación. Un pasillo negro como el carbón. Si había luna, estaba iluminado por su pálida luz, pero si no, no se veía nada en absoluto.
Yo avanzaba dirigiendo el haz de luz de la linterna hacia adelante. Aquella noche se aproximaba un tifón y no había luna. Muy de cuando en cuando se abría un jirón entre las nubes, pero la noche volvía a ser pronto tan oscura como boca de lobo. Avanzaba un paso más rápido de lo habitual. La suela de goma de las zapatillas de baloncesto producían pequeños chirridos al pisar el pavimento de linóleo. El pavimento era de color verde, de un verde oscuro como el musgo. Aún lo recuerdo. A medio pasillo se encontraba el vestíbulo. Me disponía a dejarlo atrás cuando, ¡oh!, tuve un sobresalto. Me había parecido ver una figura en la oscuridad. Un sudor frío manó de mis axilas. Agarré con fuerza la espada de madera. Me volví en aquella dirección. Apunté hacia allí el haz de luz de la linterna. Era por la zona donde estaba el mueble zapatero. Y era yo, es decir, un espejo, ni más ni menos. Era mi figura reflejada en un espejo. La noche anterior no había ninguno. Seguro que acababan de colocarlo allí. Vaya susto. Era un espejo grande de cuerpo entero. Al tiempo que me tranquilizaba, me iba sintiendo ridículo. Seré imbécil, pensé. Plantado ante el espejo, dirigí hacia abajo el haz de luz de la linterna. Me saqué un cigarrillo del bolsillo y le encendí. Di una calada contemplando mi imagen reflejada en el espejo. La tenue luz de las farolas penetraba por las ventanas y llegaba hasta el espejo. A mis espaldas, la puerta de la piscina seguía dando golpes impulsada por el viento. A la tercera calada me asaltó de pronto una sensación muy extraña. La imagen del espejo no era la mía. De hecho, sí, su aspecto exterior era idéntico al mío. No cabía la menor duda, pero no acababa de ser yo. Lo supe instintivamente. No, no es exacto. Hablando con precisión, sí era yo, pero era otro yo, un yo que jamás debería haber tomado forma. No me lo explico, ¿me entienden, verdad? Es que esa es una sensación terriblemente difícil de traducir en palabras. Sin embargo, lo único que comprendí entonces era que él me odiaba con todas sus fuerzas, con un odio parecido a un poderoso iceberg que flota en un mar oscuro, con un odio que no podrá ser jamás aliviado por nadie. Eso es lo único que comprendí. Me quedé plantado ante el espejo atónito. El cigarrillo se me escapó por entre los dedos y cayó al suelo. El cigarrillo del espejo también cayó al suelo. Nos contemplábamos el uno al otro. No podía moverme, como si estuviera atado de pies y manos. Poco después, él movió una mano. Se acarició el mentón con la yema de los dedos de la mano derecha y luego, muy despacio, fue deslizando los dedos hacia arriba, como un insecto que le reptara en el rostro. Me di cuenta que disculpen. Voy a ver porque me quedé ahí en que me parece que me falta algo. Estoy tratando de buscar por dónde andabas para ver si puedo. No, está bien. Lo que pasa que no sé si me va, porque lo tengo en la computadora. Me di cuenta Estoy de que yo tratando de abrirlo en la tablet.
Pero acá estoy buscando en el celular donde dice me di cuenta que, Ya está, Laura, ya lo encontró Mirta, ya está, ya está. bueno, ya lo encontré yo también, mira. Como si fuera yo la imagen del espejo, o sea que era él quien estaba intentando controlarme a mí. En aquel momento hice acopio de las fuerzas que me quedaban y solté un alarido. Exclamé, ¡wow! O ¡guau! O algo así. Entonces las ataduras se aflojaron un poco y arrojé con todas mis fuerzas la espada de madera contra el espejo. Se oyó un ruido de cristales rotos. Eché a correr hacia mi habitación sin volverme una sola vez. Cerré la puerta con llave y me cubrí con la manta. Me preocupaba el cigarrillo que había dejado caer en el pasillo, pero fui incapaz de volver. El viento siguió soplando. La puerta de la piscina continuó golpeando con estrépito hasta poco antes del amanecer. Sí, no, no, no. Supongo que adivinarán cómo termina la historia. Eso es, el espejo no había existido jamás. Cuando el sol ascendió por el horizonte, el tifón ya se había alejado. El viento amainó y el sol continuó arrojando sus rayos cálidos y claros. Me acerqué al vestíbulo. Había una colilla en el suelo. Había una espada de madera en el suelo. Pero no había ningún espejo. Nunca lo hubo. Nadie había emplazado jamás un espejo al lado del mueble zapatero. Esa es la historia. Así que no vi ningún fantasma. Lo único que yo vi fue a mí mismo. Pero aún no he podido olvidar el terror que experimenté aquella noche. Y siempre pienso lo siguiente. El hombre únicamente se teme a sí mismo. ¿Qué opinan ustedes? Por cierto, posiblemente se hayan dado cuenta de que en esta casa no hay ningún espejo. Y saben, se tarda bastante tiempo en aprender a afeitarse sin mirarse al espejo. De verdad. Disculpe, no estaba impresa, porque yo imprimí el cuento en papel, pero no estaba impresa la última hoja, evidentemente. No pasa nada, no fue tan grave. Bueno, Mirta, querida. ¿Qué opino del cuento? Bueno, Mira, tus compañeras están absolutamente silenciadas. Que vos hagas toda esa exposición de lo que te pasó y te pasa y te seguirá pasando con este cuento. Tiene unas descripciones muy específicas. No sé por qué decide el personaje contar esta experiencia. Dice que es porque todos habían contado la suya, entonces llegó el momento de contarla él, de este momento que pasó. Me llama la atención lo de la espada de madera que él lleva como para defenderse si hay algún intruso. Y bueno, creo que es el final el que determina todo el cuento, ¿no? Esta reflexión de que las personas solo nos tememos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, y lo confirma con que no hay ningún espejo en su casa porque no se quiere encontrar con él, ¿no? Es para reflexionar muchas cosas con respecto a eso, ¿no? Y sí, creo que cada uno desconoce sus fuerzas, cómo puede enfrentar los peligros, las fortalezas sobre todo, ¿no? Que bueno, en las situaciones difíciles, comprometidas, es donde uno puede avisorar un poco de qué es capaz, ¿no? Hacer. Bueno, eso es una rápida
reflexión sobre el cuento, que me gustó, sí. Impresionante. Me gusta mucho el suspenso. Yo les digo que tengo la colección completa de Agatha Christie, con eso les digo todo. Es una No es lo literatura que... mismo. ¿Eh? No es lo mismo. No, no es lo mismo, no. Esto sería como también cercano al terror, ¿no? A lo que puede vivenciar una persona en un determinado momento. Pero bueno, El Para mí Agatha tiene bien, Christie, que ver más con lo psicológico, con el no enfrentar nuestra realidad, sí, él bien lo con no dice, querer ¿no? Hay verse. dos tipos de cuentos. Los que hablan de fantasmas y de son premonición, los que hablan de fenómenos y los que hablan de fantasmas. Eh, y él se caratuba y se coloca en un lugar donde no le pasa nada de estas cosas. sí. Eh, no le pasa nada, pero tuvo media vida o un poco más de media vida porque se sitúa en sus 30 y pico, eh, guardando un secreto de haberse visto a sí mismo, probablemente reflejado en esas luces que entraban por las ventanas intermitentemente, en alguna pared o en algo que le hiciera espejo y que no era el espejo. Ahora, fíjate, esa espada de madera que a vos te llama la atención son las espadas que utilizan para las artes marciales antes de poder usar las espadas que Claro, verdaderamente tienen filo. es de los japoneses, justamente. Claro. El tema es que él lanza la espada y escucha el estruendo del vidrio caer. No quiero seguir espoleando nada. Eh, Voy a seguir guardando las entrelíneas leídas para más tarde. Me faltan las reacciones de Eli, de Inés, de Laurita. Perdón, No sé yo si no he lo... ido antes. Inés, te tenés que desmutear. ¿Pediste opiniones, Cecilia? Pedí las reacciones de siempre, los puntos de vista, los comentarios, las sensaciones, qué les pasó, si les gustó, si no les gustó, qué harían con el autor en este momento. Eh, A- claro, Atrás de tu voz hay un diálogo de dos personas de vez en cuando. Ahora yo, en este momento no. Perdón, éramos mi marido y yo que ya ahí dejamos de discutir, que por eso me muteé. Ya yo está. estoy hablando de una interferencia desde que empezamos, muchísimo antes de que vos entraras, No, no, que no. a veces la atribuimos a que por ahí Eli tiene una antena, pero como no está no le podemos preguntar. Algo raro que esté pasando con mi teléfono. Vos decís que son dos personas, yo acá estoy absolutamente sola, pero me suena a interferencia, no al teléfono de Lili, ni me suena a interferencia. Mira, cuando había un ruido como de radio, yo muteé a Mirta y dejó de haber. Ah, bueno. Mira, Eh, y ahora fue 2 segundos que acá estaba hablando con mi marido y por eso me muteé, porque sí sabía que se escuchaba ahí. Eh, no, pero ahora creo que igualmente está todo bien. no, vos muteada y no eran tu marido y vos. Ah, Sigue habiendo una interferencia. A ver si era ahí la sí, interferencia. pero me parece que es Mirta. Ah, bueno, ya la apagué la compu. Te quería decir antes esto, yo no pude leer el cuento antes y ahora lo estuve escuchando, pero como que no me concentré lo suficiente para entender todo. Entonces, quiero volver a leerlo para después poder dar una opinión. Sí me pareció muy bueno y muy fuerte.
Eh, y este final, ¿no? De saber que no había un espejo y que lo que estaba mirándose era a sí mismo. Eh, bueno, me parece súper interesante y es para pensar, ¿no? Pero bueno, quiero leerlo de vuelta. Muy ¿Vos lo japonés. leíste? ¿Vos lo leíste? Ceci. Sí, por supuesto. Lo leí, lo mastiqué, lo desilvané, lo volví a armar. Inés, Bueno, ¿tenés algo para contarnos? sí, por supuesto, como que no. Por favor, Con la lucha que tuve para entrar, tengo. por Este, favor te lo pido. ¿Cómo? Que por favor te lo pido. Ah, bueno, gracias, sí. Bueno, yo cuando empecé a leerlo, me empecé a pelear. Yo dije, pero ¿este de qué habla? ¿Cómo que la gente está dividida en dos partes y los que pueden con intuición, de entonces si no tienen intuición no pueden? Este es un mamarracho. Bueno, entonces fui leyendo, leyendo, leyendo y de a poco cuando empezó el tema de estar en tensión porque el ruido de la puerta, porque estaba sintiendo que no quería ir a hacer la ronda, ya empecé a situarme hasta que se ve en el espejo. Cuando se ve en el espejo y empieza a hablar de ese ser que él siente que lo odia, yo dije, chao, esta es la mía, psicología en pleno. Qué desilusión. No se metió con la parte de sí mismo que ve afuera para representar que hay un otro que lo odia. Es parte de él, claro. Él también lo admite. Pero después dije, bueno, pero si yo digo todo esto me voy a pelear con las chicas, porque las chicas, algunas dijeron que qué bárbaro que es este escritor, me encanta. Y yo estoy entrando diciendo que es un tipo que no me entusiasma, me quiero meter en el grupo, ¿no? Que me digan, oh, a esta viene con problemas. Bueno, conclusión, cuando terminé el cuento lo volví a leer para volver a situarme. Entonces dije, usó un recurso de ficción que no es verdad, porque el espejo nunca existe cuando alguien ve un fantasma. Es interesante, bueno, es un escritor y me amigué un poco, pero me hubiese gustado que supiera un poco más qué le pasa a la gente que ve fantasmas. Nada, claro, porque a mí me entusiasma muchísimo esa parte y tengo, bueno, yo estuve en Brasil, estuve con gente que realmente tiene contacto con los muertos y con fantasmas. Y a mí esa parte me apasiona, porque además hay hospitales donde gracias a los muertos que son médicos se ayuda a curar a la gente. Es otro mundo, nada que ver con lo que pasa en la Argentina, pero a mí ese mundo me entusiasma muchísimo. Nada, quería dar mi opinión, que me parece que tiene sus, bueno, su Inés, estilo. Inés, Sí, Inés. Yo voy a poner una regla sine qua non a partir de este momento. Está absolutamente prohibido no decir cuando un cuento no nos gustó. El no me gusta, no me pasa nada. El lo tengo que leer por enésima vez para ver si despierta en mí un ápice de... No sería la primera vez que nos pasara. Eh, Hoy, antes de que vos estuvieras, estaba comentando que está pasando algo muy extraño. Vos trajiste un cuento que yo destejí, deshilé, hice trizas, y yo no sé si no habrá sido mucho para la mente de tus compañeras, porque ninguna se animó a traer de vuelta el cuento que más les gustaba.
eligieron uno y trajeron otro y trajeron otro y lo cambiaron y lo cambiaron y lo siguieron cambiando. Y Mirta decía algo que estuviera bueno para analizar. Entonces yo le decía, ese es mi trabajo. Yo quiero el cuento que más les gusta a ustedes. Meternos con la cultura japonesa y con cómo los japoneses hablan de la espiritualidad, de la otra orilla, de la relación que tiene con sus muertos, no es lo mismo que hablar con un mexicano ni que hablar con un brasileño. No es lo mismo. Hay otro tipo de relación, ¿sí? Yo estuve personalmente muchos años de mi vida no contando algo que me había sucedido realmente, porque decía, si yo cuento esto, a mí me internan por loca. En algún momento o lo escribo y se los cuento como si fuera un cuento, o se los cuento directamente como historia vivida. A Pero mí me tiene mucho... gustaría esa parte, contada como historia vivida. Dale, hacemos un día y les hago el relato de mi relación con mi abuela materna. Así Y yo, guardalo. y yo también, porque tengo un encuentro con mi padre muerto, en mi propia experiencia, que se cumplió tal cual lo que él propuso. Así que a mí ese mundo me apasiona. Bueno, dejamos una serie de encuentros para hablar de esas cosas. La cuestión es, estamos hoy trabajando con un japonés al que le cuesta mucho entrar en el relato, no quiere contar lo que tiene que contar. Como vos decías, no sé por qué divaga tanto explicándome a dónde quiere ir y llegar. Bueno, ellos necesitan explicar lo que van a hacer. Si no te explican lo que van a hacer, no lo hacen. Y en experiencia propia, el padre, un tintorero japonés explicándome por qué cortaba el pescado crudo de determinada manera para después dármelo a comer. Es una cuestión inmersa en la cultura. Cultural, Mirta, claro. Eli, mi amor, pudiste volver, pudiste leer el cuento, pudiste escucharlo. No, lo escuché de ratito. Ah, Lo tuviste escuché mucha de ida y ratito. venida. ¿Y en la Sí, semana sí, lo sí. habías podido leer? No, he tenido una semana complicada con el tema de salud y ahora vino la gente sanitaria, ¿viste? Ajá. Es romperme el alma porque vienen a joder, que quieren que vaya, que venga, no tengo ganas, ya está. Pero bueno, entonces vinieron a la visita que a ellas dice que las mandan que hagan y qué sé yo, cuántas cosas más. Así que bueno, tuve que ir a atenderla y explicarles que no tengo ganas de nada, no tengo ganas de seguir intoxicándome la vida con pastillas y tratamientos nuevos que no te suman, te crean expectativas nuevas y los resultados son los mismos. Déjame así que así estoy bien. Así que tuve que llenar la planilla y decirle de que no tengo ganas. Chao. Y eso estaba haciendo, pero le dije, traten de avisarme cuando van a venir porque yo los jueves los tengo dedicados a otra cosa. No me cambien la rutina de mi día jueves porque me molesta. Y no pude estar, no pude leer, no pude. Así que he andado con mucho dolor de cabeza, así que poco he leído, he leído. Así que, pero prometo leerlo y comentarlo Eli, mi amor, en el grupo. lo que te propongo es que en la semana, cuando tengas un ratito, el fin de semana, eh, abras el canal de YouTube después de que Laurita lo pueda subir Sí, y le escuches a Mirta en la hermosa lectura que hace del cuento que eligió sí, y sí, le así escuché vos poquito, me encantó. nos Me das encantó. tu versión completa de eso que escuchaste un poquito y te encantó. Sí, ¿Sí? sí, estuvo Eh, bueno.
Me Em, parece que va a estar bueno, que vamos a cambiar un poco el giro del cierre de nuestro taller hoy. Así, ¿por qué? eh, Contame. Te estaba Porque, escuchando que estabas ahí. bueno, yo quería decir algo que como estaba silenciada no me di cuenta que no se escuchó, pero era cuando estaba hablando Eli y te quería decir que por favor te dejes cuidar, déjate cuidar. Eh, es importante. Aunque no tengas ganas, siempre eh, los demás que te quieren que te cuides, ¿sí? Sí, estoy cansada. Sí, todo, sí, 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 es verdad. Y yo en este momento que estuve muy mal esta semana y me van a hacer un bloqueo la semana que viene y tuve que estar en la guardia 2 veces. Y a veces digo, estoy harta porque estoy mal de acá, mal de allá y necesito. Pero después siento todos los que están alrededor que me dicen, Lau, si querés seguir adelante sin sufrir, tenés que ayudar a tu cuerpo. Y tienen razón, Sí, sí, ¿sí? es verdad. Tienen razón, ayúdate. No, no sirve sufrir, no sirve sufrir. Aunque te canse, es mejor hacer cosas que te van a ayudar a estar mejor, porque después vas a estar bien y vas a estar menos cansada y vas a disfrutar más las cosas. Sí, pero Perdón, hace ¿eh? muchos años de que yo sufro dolor, dolor, dolor. Han probado tramadol, morfina, Sí, terapia, caminata, rehabilitación, ejercicio sentada, ejercicio parado, subiendo la escalera, bajando la escalera, eh, hablando con los pájaros, caminando. Nada, 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 no calma, nada calma no, el dolor, nada calma eh, que no puedas dormir, que te cueste levantarte, que te cueste vestirte, que te cueste. Ah, no, sí, entonces, viste, eh, ya creo que ya no hay más. Tengo el hígado reventado, tantas cosas, eh, sí. cada vez como menos y engordo más. Y Te entiendo, Eli, porque son las mismas cosas que nos pasan. Somos todas personas grandes a las que nos pasan muchas cosas. Yo no sé si les conté a ustedes, yo tengo puesto una barra en la columna de platino que va desde casi es dorso lumbar, casi las cervicales hasta la mitad de las lumbares, hace 40 años. Por lo tanto, toda la parte de abajo, hace 40 años que la estoy maltratando. Y siempre estoy con muchos dolores, tengo problemas en la cadera, los pies, las rodillas. Soy una persona muy activa. Y entonces cuando me dicen, deja de hacer cosas para que tu cuerpo esté mejor, yo pienso que las cosas que hago me dan más felicidad y no me importa tanto el dolor. Pero en eso fue realidad, lo que le pasó a Eli. A ver, sí, entendamos esto. sí, 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 Ella sí, tiene este taller como actividad para ella de los jueves a la mañana un ratito. Y esta claro, señora vino a romperle la actividad que ella quería hacer para despegarse de, mira cómo la estoy pegando en el clavo justito, claro. para despegarse de su dolor, para distraerse y tuvo que ir a atenderla. ¿Cómo le va a decir que sí? Vení otro Para, día. A ver, Eli, más directa. Vení otro día. Estoy en un taller por Zoom. Hoy no te puedo atender. Si hoy te atiendo, te digo que no. Se termina. La haces venir otro día. Chau. corta la voz. Así. Sí, Yo creo mira, que cuando no podemos con hasta alguna me cuestión peiné de para estar en el taller. físico, Hasta me peiné. claro. Pero cuando no podemos con algo de nuestro físico, cuando no podemos con algo nuestro, hay que sumarse de paciencia, aprender, hacer todo lo que dice Laura, pero también está el elegir lo que nos hace bien. Y Sí, elegir lo que nos hace bien, yo verdaderamente estoy agradecida a tu ser, a tu espíritu y a tu alma que elijas este taller como algo que te hace bien, más sintiéndome tan parte de este taller como me siento.
Pero Me verdaderamente siento, frente a todo lo que te haga bien, Eli, es sí, aprender a decir, no me avisaste, vení en otro momento, no te puedo atender. No, pero porque estoy en un taller y la invitás. Vení, pasa, sentate acá conmigo, cuando termine te atiendo. está. Yo no iba a tener ningún problema. Ay, Dios. No, 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 es todo un tema. He estado en otros talleres, una, dos veces, y no me han gustado y me he ido. Soy rara. En este taller me siento querida, contenida, y eso no se paga con que vengan a romperme el alma a cualquier hora. Eh, Bueno, así que bueno, pero no, voy a, más rapidito se les echa Flit. Más rapidito entonces. repito, escucho cuando Laurita suba, escucho el cuento y, y lo veo, y lo veo. Eli, te hago una pregunta. ¿Qué te parece los relatos de nuestros encuentros o de nuestras vivencias con fantasmas? Es un tema que me apasiona. Genial. Obvio. Mirta, Escuché la vivencia que tuvo Mónica, me parece, Inés, con su, Inés, con su papá. Sí, sí, voy y bien. escucho de ratito. Yo Bueno, vivo en el campo, vamos a ¿viste? hacer una Y eso cosa. es bueno, 12:01 del día de hoy, vamos a hacer sí. una cosa. Por eso digo, este taller está tomando un giro. ¿Sí? Lo dije Pero hace un ratito. Bueno, está voy bueno, a está bueno. poner en el grupo, dentro de un ratito, esta cuestión de que para la gente que faltó y por una situación que tuvo una de las participantes, las que no pudieron leer el cuento lo pueden leer y lo pueden escuchar cuando se publique en YouTube. Sí, hoy Y lo que veo. después, mínimamente Inés y yo, digo mínimamente porque se pueden sumar otras experiencias. Ella habló de un encuentro con su papá y yo tengo un viaje astral hecho con el mío. Eh, yo creo que hay personas que tenemos la facilidad de soñar algo y que después, se llama déjà vu, creo, después de mucho tiempo vivimos esa situación que soñamos tal y cual la soñamos. Mucho tiempo, mucho tiempo. Y cuando lo soñamos no conocemos ni la gente que nos acompaña. Y a mí me pasó muchísimas veces y desde muy chiquita. Y no hace mucho que me volvió a pasar. Y para mí son cuestiones normales de mi cabeza. Entonces, este cuento japonés, que no es un cuento chino, nos ha abierto la puerta. Y vamos a aprovechar esa puerta y nos vamos a meter en esa puerta. Entonces, les propongo, como trabajo de escritura, Inés, si no querés escribir la experiencia vivida con tu papá, un punteo para no perderte en tu relato. Si querés, si no querés tampoco lo hagas. Pero Esto es muy... no te entendí qué querés que me estás proponiendo. Ceci, por favor, repetime. Ahí te repito. Vos propusiste contar la experiencia que habías vivido con tu papá. Sí, Entonces, como no hay propuesta de escritura, si querés hacer una escritura o un punteo sobre esa experiencia para tener una guía, pero si vos sentís que lo contás mejor sin guía, también vale. ¿Bien? bien. Perdón, Yo, ¿sí? ¿Quién pide yo perdón? antes, yo Laura. Eh, por ahí no tiene nada que ver. Cuando estaba leyendo el cuento Mirta, enseguida vino a mi memoria, al principio, un pequeño cuento que escribí yo hace unos años que se llama No te duermas,
que tal vez no tiene que ver con fantasmas, con otras cosas, pero que lo que le pasa a alguien cuando se duerme y lo que pasa entre los sueños y la realidad. Bueno, ya no hay tiempo de leerlo porque ya nos tenemos que ir. Pero capaz que si les importa, les interesa, puedo mandar, no sé, 15 frases, 15 renglones, muy Dale, chiquitito. Nos de acuerdo. importa, nos interesa y me importa personalmente que lo mandes al grupo y que después el próximo jueves, ahí está la interferencia de vuelta molestando, y que después el próximo jueves lo podamos escuchar de tu voz. Ese va a ser el cuento previsto, después van a venir las relaciones de las situaciones reales, no reales, vividas mínimamente por Inés y por mí, pero creo que acá no termina en Inés y Cecilia. No, no. Que todas hemos pasado por alguna situación de estas. Y nuestros Yo- propios temores también son, como los temores que tenemos, cómo se viven después en una historia, en un sueño, cómo aparece. ¿Qué temores? ¿Qué temores? No, Nunca, ¿qué temores? claro. A lo único que le tuve no miedo, sino pánico, es a un ser humano que todavía está vivo y con el cual me pude sentar y sin sentir esa sensación de me estoy muriendo de miedo nunca más. Después de mucha terapia lo pude enfrentar, pero es un ser humano real, no es un fantasma. A las acciones humanas y no a las mías, precisamente. Corazonas mías, siendo las 12:07, lamentando que Eli hoy haya tenido un día de entrar y salir de la imagen con tanta asiduidad, agradeciéndole plenamente a Mirta que nos trajo a este autor japonés que nos abrió una puerta de par en par que no golpea, sí, no, 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 no. Nos abrió una puerta tremenda a un lugar que no es, para mí no es fantástico, para muchas otras personas sí. Donde Inés también acuerda que para nosotras no es fantástico el lugar de la interacción con cierta parte del, no sé si llamarla espiritualidad. O paranormal. Que sale de. Para ¿No? mí es muy normal. Estas cuestiones paranormales para mí son muy normales. Bueno, pero salen dentro del ámbito de lo que habitualmente hablamos de la conciencia y de la. Sí, sí, muy paranormal, pero para mí era más normal que hablar con gente viva. Y bueno, así estamos, corazonas, preparaditas, esperando el cuento de Laura, Ahí lo preparadas mandé, para el ya lo próximo mandé. jueves, para nuestras narraciones. Las abrazo y la verdad que fue un encuentro invadido por las cosas increíbles como esto de que Laura no pudiese abrir por media hora algo donde estaba ahí y no lo podía abrir. Y en cambio de ser la coordinadora era una invitada más. Y bueno, Ah, después la tablet de Inés. Y bueno, le echamos accidentado, pero la tecnología. El universo conspiraba para hacer este encuentro. sí, la tecnología conspira contra nosotros. ¿Qué va a hacer? Antes de irnos,
¿Puedo decir dos cositas? 3, Sí. 4. Estoy tan agradecida de volver a tocar este lugar que tengo lleno de censura de quién soy yo. Y acá, una vez más, Cecilia me dijo, no te censures, que es una cosa que a mí me cuesta tanto, tanto. Y lo agradezco. Este grupo es único. Gracias, gracias, gracias. Somos únicas e irrepetibles tantas veces como tantas seamos en el grupo y somos muchas más de las que nos vemos todos los jueves. Sí. Y también le quiero decir a Eli que hay una parte que yo comparto absolutamente con lo que siente, porque yo tengo muchas operaciones y he pasado por la medicina alopática. Y Eli dijo, tengo envenenado el hígado. Yo no amo la medicina alopática y nosotros desgraciadamente no tenemos casi cercanía con la medicina china. Yo te sugeriría, Eli, no sé si tenés oportunidad de tratarte con la medicina china, que es absolutamente diferente. Pero bueno, no sé, yo valoro lo que vos decís y estoy totalmente de acuerdo que la alopatía envenena para curar. Y no te Y cura. exactamente. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. Así que te acompaño y te abrazo y que Dios te proteja y que toques el centro de tu corazón, que sea lo más curativo que tengas. No sé qué ofrecerte, pero yo estoy con vos en lo que vos decís, porque yo también he pasado por lo mismo. Nada, gracias otra vez. Las quiero muchísimo, me hacen mucho bien. Recuerden que estamos todas las semanas juntas, conectadas en un mismo canal de probabilidad y posibilidad de comunicarnos por el WhatsApp, que somos muchas más de las que nos vemos. Eli, estamos, vos mandá un mensaje al grupo, al privado, apenas puedas yo te lo contesto, no te quedes sola nunca y cuando venga gente a molestarte, no solo el taller de los jueves, sino algo que te haga mucho bien, le decís, vení en otro momento y si te dicen, no, no puedo porque lejos, bueno, vení, pasa, acompáñame, sentate acá, participá conmigo, después hablamos. Tu tiempo, tu lugar, respetate eso, por favor, que si no aprendemos en este momento de nuestra vida a respetarnos nosotras, quién somos, lo que sentimos, nuestra verdad, nuestra realidad, no esperemos que nadie lo haga por nosotras porque es un imposible. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Sí. Abrazo, Las, abrazo, abrazo. las abrazo yo también con Yo toda mi también. fuerza, con mi corazón. Las espero el jueves próximo y con todas las interferencias que haya, con todas las intercomunicaciones que haya durante toda la semana, cada vez que aparece algo de ustedes en el grupo o en el privado, yo estoy a ver qué pasó, a ver qué hay, a ver qué me dicen, a ver qué, ¿sí? Hay semanas más especiales que otras y estas semanas fueron gran compañía para mí. Sí. Hasta el Bueno, Les cuento gracias a todas. algo cortito. Sí, Estoy decime. entrando en el mundo de los hongos y ustedes no saben la paciencia, la perseverancia que hay que tener eh, con ese tema. Así que también estoy cultivando la paciencia, la perseverancia, y es difícil, es difícil. Así que les mando un beso, las abrazo, les voy a pasar las fotitos por el grupo para que vean cómo van mis niños. Y gracias, gracias por estar, gracias por su palabra, gracias por sus consejos, gracias por todo lo que me brindan en este taller. La verdad que fue
una de las mejores cosas que he decidido de integrar el equipo de Somos en Red. Siento sus abrazos permanentes. ¡Qué Nos vemos el bonita! jueves, Ay, si Dios quiere. gracias, Eli. Te queremos mucho. Te Igual, queremos. igual. Yo de este lado de Bien. la pantalla las siento mis amigos. Las quiero mucho. Cuídese. Igual vos, Bueno, igual. Millones de besos besos para todas. para todos lados. Voy a ver Chao. si hoy subo el video ya, ¿eh? Muy Ah, bien. Gracias, gracias. Chao. Chao, chicas. Chao, 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 chao. Gracias, nos vemos. chau, 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 chau.